Saludo, hermanas y hermanos, queridos televidentes que nos siguen a través de su canal. Dios les bendiga. Vamos a hablar hoy sobre la necesidad de la búsqueda del reino de Dios. Jesucristo va a decir: busquen el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Una vez, un grupo de turistas fueron a la India a visitar a la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta pues ya se iba haciendo famosa y la gente, los turistas, iban a ver esa mujer tan pequeña, pero que ya estaba en más de 60 países, su obra, ¿verdad?, haciendo tantos bienes. De tal manera que cuando este grupo de turistas americanos llegando donde la Madre Teresa de Calcuta, resulta que ella estaba con un grupo de niños que había recogido de la calle. Y esos niños desnutridos, hambrientos, y de verdad ella lo estaba alimentando, pero había poca cosa que darle. Es decir, no había como para saciar o para satisfacerlo. Se le veía la necesidad a los niños. Los turistas, esto como que le impactó mucho. Estos niños tan hambrientos, las ropitas desgarradas, rotas, se le veía la necesidad, ¿verdad? Y ellos se reúnen a solas y después de unos minutos reunidos van y le dicen a Madre Teresa de Calcuta, le dicen: Madre Teresa, nosotros estamos impactados por la necesidad, el hambre que tienen estos niños. Nosotros los vamos a adoptar. Vamos a hacer papeles de adopción para llevárnoslo a los Estados Unidos. Ustedes saben que allá sobra la comida, sobra la ropa, los zapatos. Allá ellos tendrán de todo. Ellos allá vivirán bien. La Madre Teresa los mira y le dice: no, ellos no van para allá. Le dice: oigan bien, ellos no van para allá. Los turistas se sorprenden: pero madre, si ellos allá van a vivir bien. Dice: sí, es verdad, ellos allá van a vivir bien, pero con tanta abundancia no va a haber espacio en su corazón para Dios. No va a haber espacio para Dios. Aquí ellos van a pasar hambre, van a pasar la necesidad, pero la misma hambre y la misma necesidad que pasen les va a ayudar a su vida de fe. Es decir, aquí con el hambre y la necesidad, ellos van a caminar en el camino de Dios. Pero allá con tanta abundancia no hay tiempo ni espacio para Dios. Dice: mejor que pasen hambre aquí y lleguen al cielo, y no que allá vivan bien y se olviden de Dios y se condenen. Fue la palabra final de Madre Teresa de Calcuta. Mejor que pasen hambre aquí y se salven, y no que allá tengan todo tipo de satisfacciones y se condenen. Madre Teresa de Calcuta estaba clara una cosa: la salvación está por encima de todo. La salvación está por encima del bienestar humano. Hay una tendencia en el mundo moderno, en el mundo actual, o siempre ha sido así. ¿Cuál es la tendencia? Que el enriquecimiento en las sociedades, trae consigo el empobrecimiento espiritual. El enriquecimiento material trae consigo el empobrecimiento material. Jesucristo una vez le multiplicó los panes a un grupo de gente que de verdad no se sabe qué cantidad, cuántas miles de gente habían ahí. Eso no se sabe. Porque dice que solo hombres eran 5,000. En el tiempo de Jesús no se contaban a nivel social ni las mujeres ni los niños. No se contaban.
solamente a nivel social solo contaban los hombres. Por eso el Evangelio solamente cuenta a los hombres. Entonces, imagínense, Jesucristo, cuando uno analiza esta parábola de la multiplicación de los panes en un primer momento, uno ve que Jesucristo multiplicó panes, pero no fue primero la multiplicación de los panes. Primero fue la evangelización. Jesucristo había pasado un tiempo con los discípulos predicándole. Y ahí fue que le llegó el hambre, porque fue que Jesucristo se fue para la montaña y allá se sentó y allá fue la multitud y Jesucristo pues le predicó los misterios del reino, ¿verdad? Le predicó los misterios del reino. Y parece que eso le tomó mucho tiempo a Jesucristo, ¿verdad? De tal manera que al final, cuando termina Jesucristo, podemos decir que le dio un retiro a esta gente, le habló del reino de Dios. Lo primero fue eso, hablarle del reino de Dios. Cuando ya la gente se van, Jesucristo se da cuenta que tienen hambre. Jesucristo se da cuenta que tienen hambre. Y Jesucristo sabe como que ellos no tienen fuerza ya para llegar a su casa. El hambre que tenía era grande. Y por eso Jesús se preocupa por ellos. Jesús se preocupa porque después de Jesucristo entretenerlo en ese retiro, predicándole la palabra de Dios, la gente se va, pero la gente está hambrienta y como era en la montaña que estaban lejos de su casa, ellos no tenían fuerza ya para llegar a su casa. Estaban muy débiles por el hambre que tenían. Jesucristo le dice a Felipe, Felipe, dime una cosa, ¿con qué vamos a darle de comer a esta gente? Felipe le dice, bueno, con 200 denarios no es suficiente para comprar pan y que a cada uno le toque un pedazo. 200 denarios no dan para que a cada uno le toque un pedazo. ¿Qué era un denario en tiempo de Jesús? Un denario en tiempo de Jesús era lo que una persona podía ganar en un día de trabajo. De tal manera que aproximadamente 200 denarios era lo que una persona ganaba en un año de trabajo. En un año de trabajo bien trabajado, una gente podía ganar 200 denarios al año. En resumen, podemos decir lo que significa aquí una cosa. 200 denarios es mucho dinero. Un año de trabajo era mucho dinero en ese tiempo. Y entonces, Felipe le dice, mira señor, mucho dinero no da para esta gente. No da. Ni siquiera para que cada uno toque un pedazo. Pero Andrés, el hermano de Pedro, le dice a Jesús, mira señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Aquí parece una cosa contradictoria a simple vista. 200 denarios, dice Felipe, que no es suficiente para que a cada uno le toque un pedazo. 200 denarios no es suficiente para que a cada uno le toque un pedazo. Y lo contradictorio es que Andrés le dice a Jesús, mira señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Cuánto costaba en el tiempo de Jesús 5 panes y 2 peces? Podía costar como mucho, 2 denarios. 5 panes y 2 peces no pasaba mucho de $1. Como mucho, costaba $2 o menos. Y la pregunta es, si ya acaban de decir que 200 denarios no basta para comprar pan para que a cada uno le toque un pedazo, ¿cómo le ofrecen menos de $2 de comida, 5 panes y 2 peces para esa multitud?
Aquí hay que entender algo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Jesucristo dice, tráiganme los 5 panes y los 2 peces. Y Jesús oró sobre los 5 panes y los 2 peces. Jesús los bendijo. Jesús bendijo los 5 panes y los 2 peces. Y entonces, aquí estuvo el milagro. Que el pan y los peces se multiplicaron. Y Dios, para que se saciaran, se satisfacieran la multitud, los miles de personas que habían ahí, y sobra y sobró. Llenaron canastos de panes y peces de lo que sobró. La gente salió llena, la gente salió harta, la gente salió satisfecha y la gente salió contenta. Y entonces, ¿cuál es la cosa aquí? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? 200 denarios, mucho dinero, por sí solo, no es suficiente para que a cada uno le toque ni siquiera un pedazo. Quiere decir eso, mira, por mucho que sea el dinero en la vida humana, por mucho que sea el dinero, por más que sean las cosas materiales en la vida humana, por sí sola, siempre dejarán el corazón vacío. Nunca las cosas materiales serán suficientes en la vida humana. ¿Y por qué 5 panes y 2 peces sí? Porque a esos 5 panes y 2 peces se le añadió la bendición de Jesús. Se le añadió la bendición de Jesús. Y eso que en apariencia era poquito, 5 panes y 2 peces, pero eso que era poquito en apariencia, con más la bendición de Jesús, fue suficiente y sobró. ¿Qué quiere decir? Las cosas materiales, por muchas que sean por sí mismas, nunca serán suficientes para satisfacer el corazón del hombre, el corazón humano. Sin embargo, las cosas, por poquitas que sean, si cuentan con la bendición de Jesús, dan y sobran. Ese es el mensaje. Las cosas materiales, por muchas que sean, por sí solas, nunca serán suficientes para llenar el corazón del hombre. Pero, si aunque las cosas materiales, aunque sean poquitas, si cuentan con la bendición de Dios, dan y sobran para satisfacer el corazón humano. Es una cosa que parece como a teoría, ¿verdad? Eso es teoría del Evangelio. Miremos nosotros la práctica. Miremos nosotros la gente que tiene muchas cosas, pero no tiene a Dios. ¿Cómo viven esa gente? Ansioso, nervioso, deseoso de más, trabajando sin límite, con una ambición insaciable, con un hambre y una sed de cosas que nunca se le quita. Y hay gente en la vida que ha tenido mucho, hay gente que han tenido naciones, hay gente que han tenido imperio, hay gente que han tenido medio mundo. Y pensemos nosotros en los tiempos actuales, hay gente en el mundo de hoy que tiene mucho. Hay gente en el mundo de hoy que tiene mucho, y por eso ustedes ven incluso que nosotros decimos, pero fulano, tanto que tiene fulano. Fulano tiene tanto y sin embargo vive ansioso. Sin embargo quiere más. ¿Cómo fulano quiere más si tiene tanto? ¿Y qué es lo que le pasa? Es algo natural en el corazón del hombre, la necesidad de las cosas cuando no tiene a Dios. Porque el corazón humano está hecho para lo infinito. Ese es el secreto de las ambiciones humanas. Que el ser humano está hecho para lo infinito. Y lo infinito solamente es Dios. Solamente Dios es infinito. Por eso el corazón del hombre solo lo llena Dios. Y por eso si no está Dios, nada es suficiente. Siempre quiero más. Yo nunca estoy contento.
quiero ampliar mis horizontes. Una vez me dijo un señor a mí, me dijo, padre, yo voy para Nueva York. Y yo en Nueva York, a mí no me gusta Nueva York. Yo lo que quiero comprar 9 o 11 becerritos. Y yo tengo tierra, cuando yo tenga esos 11 becerritos, 9 o 11, yo voy a venir y ya yo voy a estar tranquilo. Yo no voy a gastar mi vida en Nueva York. De eso hace más de 20 años. Y ese hombre llegó a este país y haciendo negocios ilícitos y ganando mucho dinero. Y compró 10 becerros, y compró 100 becerros, y compró 300 becerros, y compró esto, y compró lo otro, y tiene de todo. Y el hombre sigue en lo mismo, arriesgando su vida en negocios muy ilícitos, en negocios asquerosos. Y siguen lo mismo, la misma ambición. Pero pensemos nosotros, cuando estábamos pequeños, uno soñaba quizás, no tenía nada, si yo tuviera una bicicleta, y después de la bicicleta una motocicleta, y después del motor un carro, y después del carro esto, y después yo quiero lo otro, y después yo quiero otro. De tal manera que las cosas por sí mismas, las cosas por sí solas, nunca satisfacen el corazón del hombre. Los llena Dios. Por eso Jesús va a decir, busquen el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Ustedes ven que cuando el ser humano se encuentra con Dios, el corazón está lleno y rebosante, dice Santo Tomás de Aquino. El corazón del hombre está lleno y rebosante. ¿Cuándo? Cuando se encuentra con Dios. De otra manera, el corazón del hombre sigue vacío. Solamente Dios puede llenar el corazón del hombre. San Roberto Bellarmino nos habla de eso. Dice él, es que ninguna cosa creada, dice San Roberto Bellarmino, ninguna cosa creada puede llenar el corazón del hombre, dice él. Oigan bien, ¿qué dice San Roberto Bellarmino? Ninguna cosa creada puede llenar el corazón del hombre. El corazón del hombre solamente lo puede llenar Dios. Solamente lo llena Dios. Y Dios nos ya da a manos llenas su gracia para que repletemos, rebosemos, llenemos nuestros corazones. Aquellas personas que estaban en esa multitud cuando Jesucristo multiplicó los panes, salieron felices. No solamente por lo que llevaban en el estómago el pan que Cristo había bendecido y multiplicado, sino por la bendición que contenían aquellos alimentos. Ahora, ¿qué pasó después? Que esa gente se sació, que esa gente se llenó. ¿Qué pasó después? Al otro día, Jesucristo se fue a Cafarnaúm. ¿Qué hay en Cafarnaúm? En Cafarnaúm hay una sinagoga. En ese tiempo había una sinagoga que todavía están los cimientos, ¿verdad? De esa sinagoga. Jesucristo se fue a orar, se fue como a un lugar más tranquilo, un lugar donde hubiera una capillita. Y ahí se pasó la noche en oración. Pasó la noche orando. Se fue a estar contento, a estar unido a Dios en oración. Recordemos que Jesús nos enseñó eso. La belleza de la oración. Jesucristo pasaba noches enteras, 40 días y 40 noches. Recordemos cuando Jesucristo fue tentado. Es decir, qué pena que mucha gente, no, para rezar, para salvarse no hay que rezar, que a mí no me gusta rezar. No es que nos guste o no nos guste orar, es que hay que estar unido a Dios en oración. Entonces, la gente, cuando se le bajó la llenura, cuando la gente sintió hambre de nuevo, pues la gente le cayó atrás a Jesús.
Y lo busca aquí, lo busca allí, fue en donde multiplicaron los panes y fue por allá hasta que llegaron a Cafarnaúm. Eso fue un día donde esa multitud en barcas, ¿verdad? Por tierra, como sea, detrás de Jesús con una desesperación. Cuando llegan donde Jesús le dicen, Señor, ¿y cómo tú llegaste aquí? ¿Dónde te has metido? Ay, Jesús, nosotros sí te hemos buscado por todas partes, Señor. Es que tú eres tan importante para nosotros. Tú eres tan importante, nosotros sí te queremos. Nosotros te andábamos buscando. Y le dice Jesús, sí, es verdad que ustedes me buscan. Pero yo les voy a decir una cosa, yo sé por qué ustedes me buscan a mí. Y Jesús le dice, yo no soy bruto, no. Yo sé por qué ustedes me buscaban desesperadamente. Ustedes me buscaban porque yo le multipliqué los panes a ustedes, porque yo los harté, ¿verdad? Y ustedes muy bien, sin pagar, sin sacrificio, sin nada, qué hartura, qué llenura, y hoy quieren lo mismo. Quieren otra vez que yo les multiplique los panes. Eso quieren ustedes, ¿verdad? Dice Jesús, pero miren, yo les voy a dar un consejito a ustedes. Les voy a dar un consejito. Dice, miren, esfuércense no solamente por las cosas perecederas, esfuércense más bien por las cosas que no pasan nunca. Ustedes están muy esforzados y muy sacrificados por las cosas de este mundo, por las cosas terrenas, por las cosas mundanas. Pero yo le digo, esfuércense más por las cosas del cielo. Esfuércense más por las cosas del cielo. Eso es lo que Jesucristo, entonces, es como el culmen de esta parte. Y que ya va a entrar ahí en el capítulo 6, más adelante, el discurso eucarístico. Se saciaron. Hay un pan que sacia más que esto, y el que coma de este pan vivirá para siempre. Danos, Señor, danos siempre de ese pan, Señor. Danos siempre de ese pan. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Entonces, ¿en qué culmina la multiplicación de los panes? En que el pan que nosotros debemos buscar para saciar nuestra hambre es Jesucristo. Jesucristo es el pan que llena y da vida eterna. Esa es como el culmen de la multiplicación de los panes. Es decir, es todo una catequesis para nosotros. Por eso va a decir Jesús, busquen el reino de los cielos, el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Busquen el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Estamos viviendo hoy el mundo del gusto. El mundo del gusto. Tal cosa me gusta, aunque me mate, no me importa. Hace unos días, Danilo, que trabaja con nosotros en el centro de rehabilitación en la Cuesta de San José de las Matas, me envió un video de una comunidad, creo que en Filadelfia, donde andan la gente como zombies con esta nueva droga, anfetamina, algo así. Menfetamina, bueno, algo así. La cuestión es que yo vi eso, tanta gente como zombie, tirado, como difunto, alocado, como homeless, como una cosa horrenda y terrible. Y yo dije, este es un montaje, yo pensé, este es un video de alguna película de ficción, porque en la realidad esto no puede ser. Eso fue lo que me pasó por la mente. Sin embargo, días después, viendo la noticia, periodista investigando lo que está haciendo esta droga en comunidades aquí en los Estados Unidos,
presentaron lo mismo, grabado por ellos. Y a mí me impresionó. Que la gente, oigan bien, por satisfacer su gusto, arriesgue su vida. Esta droga que está cundiendo en el mundo de hoy, que entra aquí a través que entra aquí en los Estados Unidos a través de México, dice que es 50 veces más poderosa que la heroína. Si una gente usa eso y no se muere, queda trastornado de la cabeza. Un trastorno difícil de superar. Y está lo otro, que una gente que use eso un par de veces, se le caen los dientes. Muchachos de 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30 años, que se le están cayendo los dientes. Señores, ¿hacia dónde se encamina una sociedad? Bueno, es lo que siempre repetimos. Una sociedad sin Dios es como un edificio en el aire que no logra sostenerse. Se viene abajo, se destruye. Es decir, nosotros, oigan bien, lo que decía el Papa Benedicto XVI, miremos a nuestro alrededor para que contactemos, para que nosotros miremos por nosotros mismos y nos demos cuenta del resultado de la vida sin Dios. Miremos los jóvenes viviendo sin Dios y que hacen de su Dios la droga, la prostitución, lo que sea. Que según números del gobierno americano, el año pasado fueron más de 70,000, la mayoría jóvenes, que murieron por esas drogas. 70,000, eso es mucho. Y este año se proyecta más de 100,000, porque la cosa va creciendo. La cosa va creciendo. Que el año 2022 nosotros nos quedamos con la boca abierta, porque los ataques violentos en las escuelas, en las universidades y en los centros de aprendizaje fueron 300, un número récord, y este año se calcula que superarán los 400. Que si tenemos hace 10 años un 19% de personas deprimidas tomando antidepresivos, ahora son más de un 25% de la población en los Estados Unidos que toma antidepresivos. Que si el año pasado los divorcios fueron una cantidad alarmante, pues este año es una cosa que va a doblar, ¿verdad?, el número de casos de divorcios. La cantidad de abortos es una cosa creciente. Este año serán por lo menos un 5% más que el año pasado. Es decir, es una sociedad a la deriva. Es una sociedad donde nosotros podemos constatar, podemos ver y podemos palpar el sufrimiento, las situaciones terribles, las situaciones difíciles, los muchachos que mueren y no se sabe de qué es, que le dio un ataque, y cuando le hacen en los estudios, cosas raras, ¿verdad? La cantidad de jóvenes que están quedando con los pulmones destruidos como si fueran de 100 años, muchachos de 16, 17, 18, 20 años, por el gusto, ¿verdad?, de fumar una juca, un cigarrillo electrónico, todo ese mundo de cosas. Entonces, si nosotros no cogemos juicio, oigan bien, nosotros estamos perdidos. Nosotros estamos perdidos. Y hay unos grupos ahí, grupos feministas, que grupos LGBT, que los grupos que tienen que ser orgullo gay, orgullo de esto, orgullo de lo otro, que en este mundo, oigan bien, en este mundo, y eso se está metiendo, y es lo que él llama el Papa Benedicto XVI, la dictadura de la ideología. Ellos se van metiendo, que ellos tienen derecho, pero lo que ellos quieren es forzar y una dictadura para que todo el mundo se pervierta, desde los niños en la escuela.
El objetivo fundamental es que todo el mundo sea homosexual, que todo el mundo sea lesbiana, que todo el mundo le gusten los niños, que todo el mundo tenga perversidades, que todo el mundo pierda el horizonte de lo que es una familia sana como Dios manda. Lo que se pretende es la destrucción de la familia. Hay obispo y sacerdote que les gusta todo eso y vengan para la iglesia y toda la cosa, y desde dentro, ellos metidos en la iglesia, pues están destruyendo todo. Y entonces la dictadura de la ideología, ay, que respeto, sí, se respetan, pero ellos no respetan. Y el respeto que ellos quieren es que a ellos se les aplauda, que le canten mariachi, que le hagan regalos, que se le arrodillen, que ellos son los nuevos dioses. Cosas que no van para parte. ¿Qué país, qué comunidad, qué sector progresa y se desarrolla motivando todas estas cosas de desastre, de destrucción en la familia y en la sociedad? Miremos nosotros por donde ve el mundo no está bien. La destrucción que se está dando desde dentro de la familia, incluso ya desde dentro de la iglesia, movimientos desde Alemania, todas esas cosas metidas ahí. Es decir, ¿cuál es la pretensión? De destruir en la iglesia, de ellos meterse en la iglesia para destruir el evangelio de Jesucristo y ellos crear su propio evangelio. ¿Verdad? Porque desde el principio es el que crea en la doctrina de Jesús, pues ese se salvará. Ah, no. Hoy vamos a quitar la doctrina de Jesús para meter esa doctrina feminista del orgullo, que es yo qué cosa, del LGBT, de esto, de lo otro. Y la gente y nosotros, la misma gente de iglesia, estamos durmiendo. Poca gente habla de eso, porque ay, que no se puede eso, porque eso hay que respetar, porque uno no puede ser contestatario, porque uno no puede ser qué sé yo qué cosa, etcétera, etcétera. Es decir, y no estamos bien. ¿Por qué no estamos bien? Porque como que nosotros vamos de alguna manera queriendo opacar la luz de Dios para meter dentro de la iglesia las oscuridades del pecado, de capricho, de ideología, de cosas, ¿verdad?, inventadas por hombres. Entonces, si nosotros no despertamos rápido, ¿verdad?, uno no sabe dónde vamos a llegar. Entonces, ahí hay, oigan bien, un movimiento que está surgiendo y se está ubicando en lugares estratégicos, de gente que están promoviendo una doctrina de la paidofilia. Paidófilo, ¿qué es eso? De gente que están pidiendo derechos porque a ellos les gustan los niños y ellos quieren hacer con niños y niñas cosas de gusto, de placeres, de sensualidad, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se ha considerado durante tanto tiempo un pecado horrendo, una cosa, más que pecado, un delito grave, ¿verdad? El abuso de los niños, ¿no? Que eso se vea bien. Y porque si es que estamos en la ley del gusto. Si me gusta droga, que me aprueben la droga, aunque me mate. Si me gusta un hombre, porque me aprueben eso. Si lo que me gusta es un niño, que me aprueben eso. Si me gusta un animal, que me aprueben eso. Si me gusta todo lo que sea gusto, si me gusta matar a los niños en el vientre de mi madre, que me aprueben eso. Si me gusta matar a los viejitos cuando ya están viejitos, que no trabajan, pues que me aprueben eso. Todo lo que sea gusto hay que aprobarlo. Por ahí va la sociedad. Ay, el derecho, todo el mundo tiene derecho. Y que ellos quieren. Derechos y deberes, ¿verdad? Y a nivel moral y ético hay que tener en cuenta una cosa. El ser humano siempre tendrá derecho. Pero la mentira, el error y el pecado nunca tendrá derecho. ¿Verdad? Sí, usted es una persona humana. Y entonces usted tiene derecho, ¿verdad? Pero usted no tiene derecho a matarse usted mismo o a promover un daño tan grande como la droga, ¿verdad? Un daño tan grande como la droga. Hoy se están dando cuenta, oigan bien,
Es un desastre lo que está sucediendo en Nueva York con esto de la aprobación de permisos para que la gente, incluso gente que por narcotráfico ha estado presa, pues a gente lo sacan de la cárcel, se le da permiso para que vendan droga, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que si han dado 40 o 50 o 60 permisos para vender droga, hay más de 1.400 centros que están vendiendo droga de manera ilegal. Y muchachos que salen para la escuela y llegan en su casa drogados, y llegan intoxicados, y llegan locos, y llegan una cosa y otra. ¿Y cuántos muchachos han salido para la escuela y mueren de una sobredosis? Entonces uno ve tantas cosas, tantos elementos que están sucediendo hoy, y la gran mayoría de cristianos estamos dormidos. Estamos como ahí, ¿verdad? Como si hay que usar la cabeza que Dios nos dio. Y por eso, hermanas y hermanos, hay una emergencia en el mundo de hoy. Hay que volver a Dios. Jesucristo, y eso debemos nosotros tener los cristianos muy claro, Jesucristo, antes de subir al cielo, se reunió con los apóstoles y le dijo: miren, vayan al mundo entero y proclamen el evangelio. Enseñen el camino que lleva al cielo. Prediquen el evangelio. El que crea se salvará y el que no crea se condenará, dijo Jesús. Y pensemos nosotros, ¿a quién le dice Jesús que vayan y prediquen? Es a los apóstoles, es a los creyentes, es a la iglesia. Ese mensaje tenemos nosotros los cristianos que tenerlo claro hoy, que Dios nos manda. Y veamos nosotros, si difícil que creemos nosotros que es predicar en el mundo de hoy, y en el tiempo de los apóstoles, donde lo mataban. El Imperio Romano creó leyes, y sobre todo con diferentes emperadores, que a los que predicaran o creyeran en Jesucristo había que matarlo, y murieron miles por predicar la palabra de Dios. Hoy por lo menos nosotros tenemos la libertad de predicar el evangelio. Y la cuestión es que debemos saber nosotros, Dios salva al hombre a través del hombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién te enseñó a ti el evangelio? Lo que tú crees de Dios, ¿quién te lo enseñó? Y a mí, ¿quién me lo enseñó? Primero, ni fue un ángel venido del cielo, ni fue Jesucristo mismo, ni fue Dios mismo que se paró ahí a predicarnos, ni fue el difunto, ni fue Lázaro, aquel que el rico Epulón le dijo a Abraham: mira, mándale un difunto a predicar a mis hermanos. Que hay mucha gente predicando el difunto, esperando el difunto que le predique. No. ¿Por qué nosotros conocemos el evangelio? Muchos papás, mi mamá y mi papá fueron catequistas para mí. Después yo recuerdo doña Librada, la gran catequista de la comunidad de Los Limones, que los sábados en la tarde se nublaba ese patio de muchachos, ¿verdad? Y aprendíamos la catequesis. Yo personalmente recuerdo al padre Bello, Felipe Bello, que fue quien me bautizó y me orientó en mis primeros pasos de fe en la iglesia. Después yo recuerdo al padre Ismael Arena, un misionero, un sacerdote español que dio la vida en Santo Domingo y en Puerto Rico predicando el evangelio, que en paz descanse. Recuerdo un sacerdote muy querido que más nunca lo vi, el padre Iván Arena de Colombia, que me motivó en la pastoral juvenil, me motivó en el seminario, me daba el pasaje, ¿verdad?, cuando las cosas eran muy difíciles, para que yo fuera a los cursillos vocacionales. Y así uno recuerda a aquellas personas que le marcaron a uno en la fe. Es decir, y así nosotros que conocemos de algo de Dios a través de hombres y mujeres que fueron instrumentos de Dios, así nos dice el Señor hoy a nosotros. En la parroquia, por ejemplo, Blessed Sacrament, donde yo estoy ahora, Santísimo Sacramento, tenemos alrededor de casi 600 niños en la catequesis. ¿Y cuántos jóvenes, cuántas personas que le dan catequesis? Imagínense, para darle catequesis a 600 muchachos. Pero la parroquia, por ejemplo,
que yo estuve 2 meses en Nuestra Señora de los Dolores, Our Lady of the Sorrow, en Corona, Queens. Esa tiene, oigan bien, en catequesis alrededor más de 1.700 niños. Más de 1.700 niños, una sola parroquia. Imagínense la cantidad de catequistas que hay ahí. Y cuando un catequista, cuando una gente le enseña a un niño, le enseña a otra persona el camino de Dios, pues usted se está ganando el cielo. Y oigan bien, tenemos que tener en cuenta otra cosa. La predicación del evangelio no es una opción en la vida humana, es una obligación moral del cristiano. Proclamar, cuando se nos bautiza a nosotros, se nos dice: tú eres sacerdote, profeta y rey. Sacerdote porque participamos de la Santa de Cristo. Rey, tú eres rey porque participas del reinado de Cristo que venció la muerte y el pecado. Y eres profeta porque eres enviado por el bautismo a predicar el evangelio de 2 maneras: con la vida, con el testimonio, y también con los labios, ¿verdad? Predicar, 2 maneras de predicar el evangelio al cristiano: con la vida, con el testimonio y también con los labios. Y el libro de Ezequiel dice algo que es, a mí lo medito mucho, que dice: si tu hermano está en pecado y tú lo notas y tú sin embargo no haces nada, te queda callado, dice: aquel morirá por su pecado y tú morirás por la indiferencia. Por la indiferencia de no enseñarle o de no advertirle sobre el camino que lleva al cielo. Pero si tú predicas a ese que está perdido y el otro se empecina y quiere seguir su mal camino, aquel se condenará, pero tú has salvado tu vida. Es decir, cuando predicamos nosotros estamos salvando nuestras vidas. Y hay otro elemento que quizás nosotros a veces pasamos por alto. Cuando Jesucristo mandó a los 72 discípulos a predicar el evangelio, cuando llegaron locos de contento, contando todos los testimonios que habían ocurrido, todos los milagros y situaciones que habían ocurrido con su predicación. Y Jesucristo le dice algo que no sale mucho a la vista. Dice Jesús: miren, señores, qué bueno, sí, muy bien lo que ustedes cuentan, que sucedió esto, que sucedió lo otro. Dice Jesús: pero alégrense más bien, porque sus nombres, el nombre de ustedes, está inscrito en el reino de los cielos. Es decir, como Jesucristo le quiso decir: miren, por el hecho de ustedes aceptar en obediencia ese mandato de salir a predicar de 2 en 2, aquella vez cuando los 72, por ustedes aceptar ese reto y ustedes salir a predicar, a ustedes se les ha inscrito el nombre en el libro de la vida. Es decir, ustedes encontrarán eso en la vida eterna y les servirá como crédito para entrar en el reino de Dios. Hermanas y hermanos, el mundo de hoy solamente lo salva Dios, como dice la gente, pero Dios a través de nosotros. Dicho de otra manera, solamente el evangelio salva el mundo. El que ponga su esperanza en ideología, el que ponga su esperanza en novedades, en que van a inventar tal cosa. Hay gente de esta promoviendo todo tipo de perversidad que riega la voz de que el cristianismo es una moda y que lo que se acerca ahora es la época de Acuario, ¿verdad? Y que de otra cosa, que ya el cristianismo pasó de moda. Pues se equivocaron. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y ningún poder la derrotará. La iglesia no se acabará, ni se ha acabado. Ni se acabó en Cuba con todos los intentos que hizo Fidel por acabar la iglesia. Ni se va a acabar en Nicaragua con las cosas que el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, apellido Rosario, está haciendo para destruir la iglesia. Pueden matar sacerdotes, encarcelar obispos, hacer esto, hacer lo otro. Lo mismo hizo Nerón. Y lo mismo hizo Diocleciano. Y lo mismo hicieron esos emperadores en el Imperio Romano. Y se acabaron todito. Y ellos que mataron tanta gente y la iglesia perduró. No se acabó la iglesia en España
cuando en la revolución, en la guerra civil española del 35 al 38 o del 36 al 39, mataron entre 4 y 6 mil sacerdotes y 14 obispos, y mataron gente por demás, los comunistas por acabar la iglesia. Y vayan a ver la iglesia en España, ¿verdad? En un momento de crisis, sí, pero ahí está la iglesia. No se acabó la iglesia después de la revolución bolchevique que dio origen a la Unión de Países Socialistas Soviéticas de Rusia, ¿verdad? La Unión Soviética. Eso no acabó con la iglesia tampoco. Es decir, porque la iglesia es Jesucristo, y en la iglesia está el Espíritu Santo, y está Jesucristo resucitado, y estamos nosotros los bautizados para proclamar el reino de Dios. Busquen el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Hermanas y hermanos, que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor come bendiciones a ustedes, mis queridos y amados televidentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y sigan con este su canal, su mejor compañía. Dios les bendiga.